Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al viernes, hoy es 7 de octubre y tal y como lo prometimos, vamos a estar hablando sobre mitos y realidades del cáncer de mama. Recuerde que el mes de octubre celebramos la lucha contra el cáncer de mama y todos los viernes vamos a tener temas relacionados. Veamos la cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Si alguien en la familia tiene cáncer de mama, yo estoy condenada a pasar lo mismo. Los antitranspirantes o desodorantes son un factor de riesgo. Solo las mujeres que tienen una vida sexual activa son propensas al cáncer de mama. Estos y otros pensamientos giran alrededor de una de las enfermedades que ya ha cobrado muchas vidas a lo largo del tiempo. Existen ciertas ideas generalizadas sobre cómo empieza y cómo se disemina el cáncer, que aunque son erróneas desde un punto de vista científico, parecen tener sentido, especialmente cuando están arraigadas en teorías anticuadas. El problema es que una idea falsa sobre el cáncer puede causar preocupaciones innecesarias e incluso complicar decisiones acertadas de prevención y tratamiento. Bueno, y para hablar de este interesante tema tenemos a nuestros invitados de este día. El primero al que quiero dar la bienvenida, el doctor David Mauricio Larín, ginecólogo, oncólogo, ya muy querido, pues ya lo hemos tenido acá con nosotros. Yo les decía que estuvimos juntos en la residencia, los tres que vamos a estar hoy estuvimos juntos en la residencia. Correcto. Les tengo un gran cariño. Bienvenido, doctor Larín, ¿cómo estamos? Bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Espero que estén pasando bien en sus casas. Vamos a abordar un tema importante, más que es el mes de octubre. Hay que concientizar a toda la población y vamos a hablar temas interesantes, algo que se oye en la voz populi, pero que a veces acá vamos a tratar de hablar con la verdad, para que las pacientes tengan una mejor educación y un mejor empoderamiento con respecto a esta enfermedad. Bueno, gracias David por estar con nosotros y también quiero dar la bienvenida y de verdad agradecer su presencia a la doctora Mónica Heyman, también ginecóloga o oncóloga, así que bienvenida Mónica, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, gracias por invitarme este día. Pues ahora vamos a aprovechar la oportunidad para hablar sobre el cáncer de mama, sobre todos esos mitos que hay para poder emprender una verdadera lucha en este mes contra el cáncer de mama. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Bueno, comience a comunicarse con nosotros a través de nuestros medios. Márquenos al estudio. Recuerde que tenemos todas estas formas para interactuar con ustedes y que ustedes puedan preguntar. Y si se puede contestar al aire, pues todo gusto. Recuerda el número 2283-2157 o escríbanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Salud TV, en Twitter, @SaludTVGMB. Y si tiene algún pariente que no tiene acceso a una televisión o vive lejos, pues dígale que también nos puede ver en línea por la www.canal21.megavision.com.sb. Así que ya lo sabe. Vamos a hablar ahora no solo de mitos, hablemos primero de lo que es realidad. ¿Qué es el cáncer de mama y cuáles son factores de riesgo? Esto tenemos que recordarlo y recalcarlo siempre en todo momento. Mauricio, ayúdenos ahí. Okay. Bueno, para empezar, pues cáncer de mama no es una enfermedad, contagiosa, no se da por un virus, una bacteria, sino que es una enfermedad que se produce en el tejido mamario, más que todo en la glándula mamaria, y que hay una reproducción acelerada y descontrolada de células que no tienen ningún tipo de control. Entonces, todo se va a dar a raíz de una estimulación. La primera tesis, o teoría, es una estimulación constante a nivel del tejido mamario, de la glándula mamaria, para que al final, en una edad
aproximada. Estamos hablando de lo más frecuente. A una edad aproximada de los 40 años hacia arriba se da la aparición pues, de una neoplasia maligna. Esto en medicina, como todos sabemos, casi nunca es 1 más 1 es 2. Hay casos que se salen de la normativa y vemos que cáncer de mama puede aparecer en etapas más tempranas. Entonces, esta es una enfermedad pues, que no da por cuestiones virales, cuestiones de alguna infección, digámoslo así, sino más bien por una estimulación constante de las glándulas mamarias, ¿verdad? O sea, que ese sería el primer mito que vamos a debatir, que es algo ocasionado por un virus, ¿verdad? Correcto. Sí, en este caso el primer mito que está ya anulado. Mónica, factores de riesgo reales. Existen algunos factores de riesgo que son reales para las pacientes que van a padecer cáncer de mama. Entre ellos, aquellas mujeres que desarrollan a temprana edad, aquellas mujeres cuya menopausia llega también a edades avanzadas, con exposiciones a los estrógenos durante largos periodos, aquellas mujeres que usan anticonceptivos orales, igual aquellas mujeres con estilos de vida poco saludables, como fumar, el alcohol, aquellas personas con obesidad, mujeres con obesidad. Sí, también un factor de riesgo es aquellas mujeres en las cuales dentro de su familia hay una serie de tipos de cáncer, incluidos el cáncer de mama, ovario, endometrio, gástrico, en algunos miembros de su familia, no solo en mujeres, sino también en hombres. Porque muchas veces las pacientes creen que solo porque no tienen una familiar mujer con un cáncer de mama, no hay otros tipos de cáncer que pueden ser factor de riesgo para ellas en cuanto a aquellos que son de origen hereditario. Entonces tenemos que decir que porque quisiera yo que aclaráramos, porque usted mencionó factores de riesgo, mujeres que toman anticonceptivos, ¿el anticonceptivo per se puede favorecer la aparición de un cáncer de mama? No, no es el anticonceptivo per se, es la exposición larga a los estrógenos lo que puede favorecer a esto. Al igual que la terapia hormonal de reemplazo. Exacto. Entonces, en este caso estamos hablando de tanto los estrógenos que podemos dar los ginecólogos para aquella etapa de la perimenopausia. Pero ¿será que en todas, por eso el simple hecho de ser la larga exposición o solo en aquellas que ya tienen ese gen? Realmente no es solo per se por la larga exposición, son una serie de factores. El cáncer de mama realmente es multifactorial. En un inicio se creía que era una sola causa lo que lo iba a originar, pero realmente son muchos factores los que al sumarse van a dar ese cáncer. Hay algo bien que se escucha bien frecuentemente, que se dice que, bueno, ¿qué es lo que más preocupa? 1 de cada 8 mujeres van a tener cáncer de mama. ¿Esto cómo se puede traducir de una forma? Porque es 1 de cada 8 entre cada cuántas, o que esas 2 tienen menos chances. ¿Cómo sería, Mauricio? Bueno, la verdad es que para no preocupar a la población, hay ciertos factores que se pueden controlar y otros factores que son inherentes. Ejemplo, solo el hecho de nacer mujer, ¿verdad? El riesgo pues, de la glándula mamaria existe. Cabe recalcar que, por ejemplo, es más frecuente el cáncer de mama en mujeres que en hombres. Solo hacer el sexo femenino ya le conlleva ese riesgo de 1 de cada 8 mujeres va a tener el riesgo no de padecer de cáncer de mama a los 20 años, sino que en el transcurso de toda su vida. Otro factor de riesgo es la edad, ¿verdad? Factor de riesgo que no podemos evitar, ¿verdad? Entonces tenemos que las pacientes más frecuentemente diagnosticadas con cáncer de mama están arriba de los 40 años, 50, ¿verdad? Mencionan las guías norteamericanas. Entonces tenemos que tenerle al grupo de personas es que se van dirigidos todas las cuestiones de tamizaje. No quiere decir, ¿verdad?, que no va a ser en una paciente, no le va a dar el cáncer de mama a una paciente premenopáusica. Otro factor inherente, ya vimos, que se llama la ventana estrogénica, que vamos a ver que menores de 11 años, y lo estamos viendo actualmente, hoy estamos viendo que bajo diferentes factores, ¿verdad?, sean nutricionales, sean de cambio de dieta o de adquisición de hábitos a nivel de los norteamericanos, la dieta alta en grasa, entonces está haciendo que nuestras pacientitas, nuestras mujeres, desarrollen a temprana edad, 9 años, 8 años, y eso aumenta mayor el riesgo. Y el otro factor también es la menopausia tardía. Ahora, ¿en qué vamos a incidir hoy? En los factores que se pueden
modificar. Correcto. Bueno, y de esos factores vamos a hablar cuando volvamos de la pausa comercial. Sobre la grasa, ¿verdad? También que se acumula ahí, ¿verdad? Independientemente de, o a veces también si uno no llega a ser madre y no da luz, como que igual hay células que no se terminan de desarrollar o pueden ser células malas que se desarrollan. No sé qué tan cierto no será. Que solo le da a los gentes mayores. Generalmente solo son para personas mayores. Lo que he escuchado es que cuando tienen a sus hijos, y el amamantarlos, me parece demasiado, eso al transcurso de los años, ya cuando están a avanzada edad, les puede producir cáncer. Bueno, solamente que se da por, digamos, uno no tener cuidado, digamos, al momento de revisar nuestro cuerpo. Se presentan muchos síntomas, o sea, tiene que uno estar al pendiente en ciertas ocasiones en su parte de su cuerpo para poder verificar si tiene algo anormal o en alguna parte de su cuerpo. Digamos que las células cancerosas siempre aparecen en nuestro cuerpo y se desarrollan mediante un cuidado normal que nosotros tengamos. El no amamantar a los niños, o había oído yo que producía el cáncer de mama, ¿verdad? Pero de ahí no. Sí, si quedan, bueno, eso se oye un mito, que si quedan muy apretados les puede causar el cáncer de mama. Dicen de que cuando se está dando de mamar y no se saca la leche, ¿verdad? Entonces de ahí le puede depender un tumor, pero no sé la verdad. Bueno, muchas personas dicen que sí, ¿verdad? Que si uno no practica la lactancia materna, después viene ese efecto secundario, pero solamente eso. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los mitos y realidades en el cáncer de mama. Ya hablamos un poco de los factores de riesgo y el doctor Larín nos decía antes del corte que nos vamos a enfocar en aquellos factores que podemos modificar, porque ya el hecho de que usted nació mujer y tiene mama definitivamente no lo podemos evitar, o la raza también no la podemos evitar, pero hablemos de los que sí se pueden. A ver, Mónica, ¿cuáles son los factores que sí yo puedo modificar? Puedo modificar los estilos de vida poco saludables. Eso es uno de los factores más fáciles de modificar, pero que menos tocamos. Por ejemplo, la obesidad es un problema que ahorita está atacando a nivel mundial a toda nuestra niñez, a toda nuestra juventud, y es uno de los factores que lleva a una exposición estrogénica, estrógenos de mala calidad, que nos van a hacer propensas o aumentarnos el riesgo del cáncer de mama. Por eso, por ejemplo, uno de los mitos más frecuentes es que las azúcares pueden dar cáncer, los glucorantes pueden dar cáncer. Los azúcares artificiales, todo eso que le echamos a... Exactamente. Y en sí no es el hecho de consumir azúcares lo que nos va a dar cáncer. Lo que nos va a dar cáncer es la obesidad, que ese estilo de vida poco saludable nos lleva a tener. Entonces, el hecho de tener toda esa cantidad de tejido adiposo que va a producir estrógenos de mala calidad durante toda nuestra vida es lo que nos lleva en sí a tener cáncer, y no en sí el azúcar en sí o los glucorantes. Los glucorantes, hay la mayoría de estudios formales, no hay evidencia clara de que el azúcar en sí artificial vaya a dar un cáncer de mama. Ok, ¿qué otro factor, David? ¿Qué otro factor podemos modificar? O sea, modificable podemos ahí atacar. Bueno, ya lo mencionó usted, ¿verdad? Lo que son el uso de una terapia de reemplazo hormonal, que hubo en boga, ¿verdad? Bastante tiempo, que esa era la fuente de la juventud. Hoy en día ya hay estudios bien específicos del WHI, por ejemplo, que demostró que aquellas pacientes que posterior a su menopausia, después de 5 años de tratamiento hormonal, el beneficio se pierde un poco y se aumentan los riesgos de cáncer de mama. Ejemplo, aquella paciente que ya tuvo menopausia, ¿verdad? Y que 5 años después persisten los síntomas e inicia terapia de reemplazo hormonal, es un factor de riesgo. Casi el mayor del 60% de pacientes presentó
una reactivación, ¿verdad?, de las glándulas mamarias y por ende pues la cuestión del cáncer mamario. Entonces hay que tener bastante cautela con respecto al uso de terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? O sea que la recomendación es probablemente que sea, sí, de plano individualizada, revisada junto con su médico, junto con sus factores de riesgo y antecedentes, ¿verdad?, personales. Valorar cuánto tiempo se va a usar y si ya la regla se le quitó por mucho tiempo y usted ahora comienza con los síntomas, probablemente no sea una buena idea comenzarlo en ese momento. Debe realmente personalizarse el hecho de que a quién vamos a elegir para la terapia de reemplazo hormonal. No porque usted entró a la menopausia debe de recibir terapia de reemplazo hormonal. Hay muchas mujeres que viven su menopausia sin ningún síntoma que les altere su calidad de vida y no tienen por qué recibir esa terapia de reemplazo hormonal. Otro de los factores que se puede modificar, ya hablaron de estilos de vida, pero puntualmente el tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Eso ya está relacionado directamente, ya que la mujer por características fisiológicas no metaboliza bien la cuestión de las bebidas alcohólicas. Entonces, aquellas mujeres que si bien no presentan un nivel de alcoholimetría alto, pero con solamente una cerveza, un whisky, una bebida para celebrar en algún momento, eso conlleva un factor de riesgo inherente, ¿verdad? Y que hay que saberlo. Si, por ejemplo, la paciente tiene en su entorno algún familiar en primer grado, ¿verdad?, de que tuvo cáncer de mama o cáncer de ovario, y todavía lleva este tipo de hábitos, entonces corre riesgo de activarlo a temprana edad, ¿verdad? Entonces hay que saber, ¿verdad?, que todos esos hábitos, ¿verdad?, que no son saludables, ¿verdad?, sea por este cáncer de mama o por otras cuestiones adictivas, debería de suprimirse un poco si ya se tiene un factor de riesgo ya que no se puede modificar. Bueno, entonces si tenemos que determinar si es mito o realidad que la terapia hormonal de reemplazo está asociada a la aparición de cáncer de mama, vendría siendo una realidad que hay a medias. Una realidad a medias. O sea, si la paciente lo necesita verdaderamente, si tiene una escala, boda, ¿verdad?, con síntomas, se le puede dar, ¿verdad? Se le puede dar. Pero siempre con el cuidado. Eso sí, si se inicia una terapia de reemplazo hormonal, debe ser chequeada por su ginecólogo antes de iniciar. Ejemplo, si la paciente no ha tenido su mamografía inicial, en ese momento es un buen inicio, es ideal de dejarle su mamografía inicial. Si vemos que la mamografía está negativa, podemos hacer uso de esta terapia de reemplazo hormonal o, por ejemplo, chequear a nivel uterino también, ¿verdad? Si no hay una hiperplasia, etc. Entonces, si el chequeo, no es que a mí se me va a ocurrir iniciar mi terapia o automedicarme con una terapia de reemplazo hormonal, debe de pasar un chequeo previo y así valorar riesgo-beneficio y si esta paciente no tiene ningún riesgo, se puede iniciar, ¿verdad? Excelente. Bueno, tenemos una llamada telefónica en estudio. Veamos en qué podemos servir a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Quería preguntarle al doctor. Díganos. Si los estrógenos vaginales que dejan para la resequedad a los 60 años, yo tengo 60 años, ¿también hay riesgo de cáncer? Excelente pregunta. Gracias por estar con nosotros. Ahorita le contestamos. Ajá, ¿qué le vamos a decir a la señora? Muchas gracias por participar, ¿verdad? Muy buena pregunta. Las pacientes lo preguntan, ¿verdad? Casi siempre. Es una duda. Todas. Es una duda y está muy bien, ¿verdad? ¿Qué pasa con los estrógenos vaginales? Si ya la paciente no tiene ningún factor de riesgo, si la paciente nunca ha padecido de un cáncer de mama, puede ser efectivo la utilización. La crema vaginal no se absorbe en mucho porcentaje, ¿verdad? En la mayoría de los casos casi no se absorbe. ¿Qué pasa en los cánceres? Ya cuando tienen un diagnóstico, ya está en vigilancia, no hay evidencia de enfermedad de reactivación o recidiva. En esas pacientes, cuidadito, esas pacientes no lo deben de utilizar, aunque sea muy mínima la absorción, pero si su tumor, por ejemplo, es un tumor hormonodependiente, lo que va a hacer es dejar una pequeña puerta, una ventana, un pequeño orificio de entrada para que la enfermedad vuelva a reactivarse. Entonces, no todas las pacientes, como repito, son candidatas a esa terapia.
pero las pacientes que no tienen antecedentes la pueden utilizar sin ningún problema. Pero acuérdense que esto no es receta de cocina, esto tiene que ser revisado por su ginecólogo, habiendo examinado previamente y teniendo todo su historial médico para poder tomar mano de todo esto y decidir qué es lo bueno para usted y qué es lo que no. Pero gracias por llamar y de verdad excelente pregunta porque es bien común. Correcto. Hablando de otros mitos, realmente hay uno mito o realidad. El cáncer de mama en una paciente joven es mucho más agresivo y en la mujer que es adulta mayor es mucho más piadoso, llamémoslo así, ¿cierto o falso? Sí, sí, es cierto. El cáncer de mama hoy en día se está viendo mucho más en mujeres jóvenes. Lamentablemente, muchas de estas mujeres jóvenes son tipos de cáncer de los clasificados como los más agresivos. Eso no quiere decir que esto per se indica que esa mujer va a morir, porque le dio cáncer a temprana edad. Hoy en día tenemos, si se detecta a tiempo, y para eso es que se han creado todas las formas de tamizaje, el examen ginecológico, la ultrasonografía, la mamografía. Si se detecta a tiempo, estas mujeres, aunque sean jóvenes, con tipos agresivos del cáncer de mama, pueden tener una sobrevida bastante importante. Entonces, que años atrás no se veía o no se era lograba. una oportunidad, exacto. Sí es cierto que en aquellas señoras con edad más avanzada que presentan un cáncer de mama pueden ser más benevolentes. O sea, puede ser un cáncer de mama menos agresivo. Y esto es por lo que ya mencionaba el doctor David Larín, ¿verdad? De que hay algunos que son hormonodependientes y ya en las señoras adulto mayor, pues generalmente ya el nivel hormonal también es mucho menor, afortunadamente. Bueno, estábamos hablando de, tenemos una pregunta en Facebook que me encanta, porque realmente esta es una pregunta que siempre la hacen, siempre la recalcamos, pero es importantísimo. ¿A qué edad se debe realizar la mamografía por primera vez? Está tipificado que se haga arriba de los 40 años. 40. Entonces, y eso tiene una explicación lógica. En las mujeres jóvenes su tejido mamario es muy denso, entonces una mamografía no nos va a permitir ver claramente si hay una lesión ahí. Entonces, pero eso no quiere decir que en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo importantes no pueda hacerse la mamografía abajo de los 40 años. No en todos los casos, pero sí se puede realizar. Es bien interesante y quiero que quede claro porque mucha gente podrá decir, bueno, pero si yo toda la vida me tomo la mamografía y me dicen que porque tengo el tejido muy denso me dejan una ultrasonografía como para complementar, entonces ¿por qué no simplemente me dejan la ultrasonografía? Porque muchas pacientes ese es el pensamiento, solo la ultra, porque de todas formas la mamografía siempre me la deja de complemento. ¿Qué les vamos a decir, David? Bueno, es necesario recalcar dos cosas. La mamografía tiene sus indicaciones. Puede ser de tamizaje, es aquella paciente que cuando cumple los 40 años se le va a dejar anualmente o cada 2 años su mamografía. Pero hay una mamografía que es diagnóstica y hay que hacer diferenciación. ¿Por qué? Porque hablando de las pacientes que son jóvenes, ¿verdad? Mencionan, le voy a dejar una mamografía, le voy a prescribir una mamografía, pero la paciente dice, pero no tengo 40 años, pero ¿qué es lo que pasa? No podemos ver solamente exámenes. Hay tumores mamarios que no se miran por mamografía, que no se miran por ultrasonografía, que solamente se puede palpar. Entonces es importante tener esa aclaración. La de tamizaje es la que usted inicia a los 40 años, pero hay casos en los cuales si llegas a consultar a su ginecólogo y encuentra una masa, es indicativo hacer una mamografía diagnóstica o un estudio de ultrasonografía si eso lo amerita. Entonces, con eso que encontramos, tengo la experiencia de ver muchas pacientes jóvenes, 28, 30 años, en la cual, por ejemplo, la ultrasonografía reportaba que había una lesión de 1.8 centímetros. Se le toma la mamografía y efectivamente, además de tener esa lesión, era una lesión segmentaria en toda la cola de Spencer, o sea, en la cola acá, casi llegando a la axila, y entonces en ese momento, lo que la paciente en ese momento estaba solicitando era un manejo, por ejemplo, conservador, ¿verdad? Dejar la mama ahí, solo quitar una parte, pero era un riesgo dejar este tejido ahí que estuviera con afectación del cáncer de mama. Entonces es bien importante tener esa aclaración. Tamizaje se inicia a los 40 años. Si hay una patología que se descubre por clínica, hay que hacerla antes, si es posible, y mucho más si la paciente tiene antecedentes de cáncer de mama. Si la mamá de esta paciente, por ejemplo,
tuvo cáncer de mama a los 40 años, ella debe iniciar 10 años previos su tamizaje. O si hay alguna carga genética, ¿verdad? Si ya se descubrió, por ejemplo, si tiene una mutación de una genética que se llama BRCA1 o BRCA2, esta paciente no puede iniciar su tamizaje a los 40 años como una paciente, digamos, común, sin corriente, riesgo. correcto. Entonces, si es una paciente con riesgo, si es una paciente que se le encuentra una patología clínica, esta paciente es candidata a realizar una mamografía antes de los 40 años. Y si el tejido es denso, ¿verdad? Digamos así, el complemento inicial podría ser una ultrasonografía. O sea que no se libran. Puede ser que si usted está jovencita y le dejaron una ultra y le encuentran algo, va a necesitar mamografía sin importar la edad que usted tenga. Esto es individualizado. Pero si no tiene nada, ningún factor de riesgo, ni familiar ni personal, 40 años es el punto de inicio. Correcto. Tenemos otra pregunta en Facebook que me encanta porque también es bien frecuente. En una mamografía le reportan microcalcificaciones. ¿Cuál es el riesgo que esto trae de presentar cáncer? Ese es el único dato que me da. No me da más de microcalcificaciones, únicamente eso. Ok, bueno, las microcalcificaciones pueden haber microcalcificaciones benignas, microcalcificaciones sospechosas y pueden haber varios tipos de clasificación, BIRAD 4, lo que se llama, 4A, B, C. De eso depende el riesgo, ¿verdad? Riesgo, mientras mayor es el grado, digámoslo así, de sospecha de la mamografía, más cerca estamos del diagnóstico, ya sea de una hiperplasia. No siempre las microcalcificaciones va a salir un cáncer, sino que puede ser desde una patología premaligna como una hiperplasia, o puede ir hasta una patología maligna, cáncer in situ o cáncer invasor. Invasor no significa en los órganos, sino que en el sitio, ¿verdad?, de la mama que está infiltrando localmente. Entonces, no solamente, ¿verdad?, pueden haber microcalcificaciones que las reporten como BIRAD 2, ¿verdad?, y no necesariamente va a tener que pasar a una biopsia, a una cirugía. Pero sí, cuando ya hay una categorización de alta sospecha de cáncer, ¿verdad?, ahí sí viene la intervención ya del médico, que debe de ser siempre evaluada antes de poder realizar la biopsia, ¿verdad? Bueno, gracias a la persona que preguntó en Facebook, y usted lo que tiene que verle es el apellido que tiene la microcalcificación. Si ahí dice que son benignas, pues gracias a Dios, pero hay que seguir sus controles como se lo indique su ginecólogo y en este caso pues la recomendación que dé el radiólogo en la mamografía. Sí, eso es importantísimo. Vámonos a una pausa comercial y venimos con Mate Salud TV. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para proteger el planeta. Pensar en verde no es tan difícil como parece. A continuación, te ofrecemos la manera de reverdecer tu rutina diaria. Hoy puedes comenzar por mantenerte alerta ante una emergencia nacional. Estamos en temporada de lluvia. Observa los altos niveles que logran alcanzar unos cuantos momentos de lluvia. Para prevenir desastres, es importante que si vives en zonas cercanas a ríos o quebradas, estés pendiente de las alertas que declaran las autoridades y tengas previsto cómo vas a proteger a tu familia y tus bienes. Informa sobre los cambios que puedan presentar ríos y quebradas, como olor, color o aumento y disminución del flujo de agua. Sé amable con el medio ambiente. Enséñale a otros con tu ejemplo. Recuerda que es nuestro deber cuidar el planeta. ¿Sabe usted a quién acudir para solventar un diagnóstico de cáncer? Descubra esta importante respuesta al volver de la pausa. Gracias a Seguros del Pacífico. Llámenos al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros y adquiera el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Será protección para usted y su familia. ¿Sabe usted a quién acudir para sobrellevar un diagnóstico de cáncer? Cuando un paciente recibe la noticia de padecer algún tipo de cáncer, es importante que busque apoyo psicológico. De esta forma, está aceptando la ayuda de profesionales que desean acompañarlo durante su lucha, proporcionándole herramientas de fortalecimiento emocional que logran que los objetivos de salud se cumplan más rápidamente. Este mensaje es gracias a Seguros del Pacífico.
Llámenos al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros y adquiera el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Será protección para usted y su familia. Mire qué bonito. Ahorita vamos a hablar de un par de esos mitos que las personas nos dijeron en el sondeo, y uno de ellos es que si nos protege el hecho de tener hijos o el hecho de amamantar es protector para el cáncer de mama, pero sí hay una condición. Ajá, Mónica, ¿cómo es? Contemos. La lactancia materna sí llega a ser un factor protector para todas las mujeres, pero es importante primero la edad a la que tenemos nuestro primer hijo. Y segundo, el tiempo de lactancia que damos. Primero, no es lo mismo tener un hijo abajo de los 30 años o arriba de los 30 años para determinar si la lactancia es factor protector o no. La lactancia va a ser un factor protector en aquellas mujeres que han implementado la lactancia abajo de los 30 años. Y esto, la explicación es porque arriba de los 30 años las células mamarias ya alcanzaron una madurez en la cual la lactancia no nos va a generar un factor protector. Y el otro punto es el tiempo que le vamos a dar esa lactancia a nuestros bebés. No es lo mismo que una mujer me diga, yo le di solo un mes lactancia, a aquella que le dio por lo menos un año de lactancia. La verdadera protección la va a alcanzar aquella que le da lactancia materna a su hijo por lo menos un año posterior, ¿verdad?, al nacimiento. Ok, hay una pregunta en Facebook que ¿qué significa adenomegalias benignas? Okay. Yo no tengo más datos, no sé qué es lo que habrá querido. Sí, las adenomegalias son un crecimiento, ¿verdad? Digamos así, del tamaño normal del ganglio a nivel axilar. Eso puede estar relacionado, ¿verdad?, con algún proceso infeccioso, algún traumatismo, ¿verdad? O a veces, ¿verdad?, hay que hacer un estudio de acuerdo a las características que nos dicte el ultrasonografista, ¿verdad?, que nos diga, por ejemplo, que además de tener un aumento del ganglio, hay un engrosamiento de la corteza, hay una pérdida de hilio, pero si solo reportan una adenomegalia, prácticamente es de características benignas, ¿verdad? Algo que recalcar es, y que mencionaron en la entrevista de los mitos, es si es un mito, ¿verdad?, que el cáncer está relacionado con golpes, traumatismos o el uso, ¿verdad?, de las ballenas, ¿verdad?, en lo que son los brasier. Esto es falso, ¿verdad? Las pacientes a veces lo relacionan, mire doctor, me golpeé la mama y posterior a eso me salió el cáncer de mama. Es totalmente falso. Traumatismo lo que le puede dar es una necrosis crasa a nivel de la mama, pero nunca le va a favorecer a que le dé un cáncer. Ahora, si usted, la paciente, se siente un bulto, digámoslo así, en la mama, hay que consultar. No lo puede relacionar con que el golpe lo produjo eso. Entonces hay que consultar. Y el brasier lo que produce, más que todo, es una fibrosis en el área donde está presionando, digámoslo así, a la mama. ¿Qué es lo que causa eso? Tal vez una fibrosis que nos pueda dificultar el hallazgo de alguna microcalcificación, el hallazgo de alguna asimetría a nivel de la mamografía, pero no le va a favorecer el desarrollo de un cáncer de mama. Excelente, ya que mencionó bultos, los bultos que no duelen, ¿verdad? La gente le tiene miedo a los nódulos que salen en los senos que sí duelen. ¿Qué podemos decir de eso, Mónica? Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. No, el dolor en el cáncer no está relacionado directamente con él. Generalmente, las pacientes cuando nos dan como síntomas, esas pacientes que sí tienen cáncer, que su síntoma es el dolor, es porque son lesiones ya de un tamaño en el cual está localmente avanzado. La mayoría de veces aquellas lesiones que generan dolor son de características benignas en la mayoría de ocasiones, porque eso es un problema muy común. La paciente consulta hasta que le duele. El cáncer le va a generar dolor hasta que esté en una etapa muy avanzada. Las lesiones tempranas se van a diagnosticar sin síntomas, con la mamografía de tamizaje, y ese es precisamente el objetivo, detectarlas en ese punto en el que no le da dolor, en el que usted no se siente nada, para poder darle un tratamiento que garantice su sobrevida. Si hay una lesión que genera dolor, sí se la tiene que examinar.
porque es importante que las personas no vayan a creer que si tienen un bulto y le duelen no se la tiene que examinar. No, siempre tiene que acudir a su doctor, examinarla, evaluarla, si es necesario tomarle una biopsia para determinar si es maligna o no. Excelente, así que ya lo escucharon, no porque estamos diciendo que los bultos que duelen no son cáncer, usted no va a ir a consultar. Vámonos a una pausa y al regreso hablamos de la clasificación BI-RADS de las mamografías. Ya volvemos. Hay quienes dicen que no se puede hacer nada para evitar el cáncer de mama. Esto es mentira, usted puede hacer mucho para salvar su vida. Es muy probable que sienta temores, rabia, frustración y hasta depresión. La inactividad favorece la aparición de pensamientos negativos. Por eso es importante que mantenga su mente ocupada en actividades útiles y agradables que le permitan distraer su atención. Lea o escriba un libro o aprenda a tocar un instrumento. El tratamiento puede quitarle el apetito además de otras complicaciones, pero si no come, su cuerpo no tiene energía para combatir el cáncer. Por eso es importante que en lo que pueda trate de seguir una dieta saludable. Haga ejercicio regularmente. Este puede ser difícil de llevar a cabo, pero a la vez puede ser muy positivo para su salud física y emocional. Involucre a su pareja o persona de confianza para hacer su rutina más agradable. Mantenga siempre el control con el médico y busque apoyo psicológico profesional. En Hospital Centro Ginecológico te ofrecemos los mejores descuentos en el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Estamos hablando de mitos y realidades del cáncer de mama y recuerde que uno de ellos es obesidad y sedentarismo, así que continuamos con nuestra promoción en la que le regalaremos 3 meses de gimnasio y asesoría nutricional en el gimnasio Bodytech y Clínica Vilá. A petición de todas las personas que han estado enviando fotografías y están solicitando más tiempo porque no tienen chance, no se preocupe, siga enviando su fotografía donde se encuentre ejercitándose en forma creativa y cada semana, cada viernes, se va a elegir como ganador al que tenga mayor número de compartidos en su fotografía. Búsquenos en Facebook y aproveche esta oportunidad de cambiar su estilo de vida. Bueno, así que aprovecha y está viendo, tenemos cada día más gente queriendo participar, así que siga, dele, mande su fotografía porque cada viernes se va a escoger un ganador. Bueno, queremos continuar ahorita hablando con los mitos y hay un mito muy importante que ya es cuando estamos hablando del tratamiento en sí. Cuando tenemos un cáncer y hablamos ya sobre, si yo tengo un cáncer, me van a cortar toda la mama. No. ¿Eso es siempre así? No, no siempre es así. Precisamente los tamizajes que se hacen hoy en día son destinados a detectar lesiones tan tempranas que las pacientes puedan dársele lo que nosotros conocemos como un manejo conservador. Un manejo conservador en el cual no haya que extirpar la totalidad de su glándula mamaria, sino solo la lesión con márgenes adecuados en los cuales podamos garantizar que hemos retirado esa lesión. Y obviamente también hacer un muestreo, la disección axilar. Pero la mama, muchas de las mujeres con lesiones tempranas hoy en día son candidatas a conservar su glándula y esto les favorece grandemente porque a nivel emocional para la paciente es mucho más fácil tolerar y llevar el hecho de que le hagan una cirugía en la cual se conserve la mayor parte de su glándula y estéticamente le reconforta. Importantísimo. El otro mito que quiero preguntarle, ¿implantes mamarios causan cáncer, David? No, no hay estudios específicos, ¿verdad?, que nos digan directamente que
está directamente relacionado a la colocación de implantes mamarios con la producción de cáncer. Eso no hay que tener ningún tipo de preocupación, ¿verdad? Aquellas pacientes que se han colocado sus implantes no tienen... Lo que sí hay que hacer, ¿verdad? Si en dado caso ya hay que hacer algún chequeo, pues debe de consultar, ¿verdad? Primero el examen clínico y posteriormente dejar su estudio, ¿verdad? Que puede variar un poco con la paciente que no tiene un implante mamario. Pero no tenga cuidado, ¿verdad? De tener sus implantes y que eso esté relacionado con cáncer de mama. Otro mito también, ¿verdad? Que es necesario decir es que el cáncer de mama no tiene cura. O sea, media vez se le diagnostican, prácticamente ya estamos preparando todo, ¿verdad?, para un deceso. Eso es mentira y tiene relación con lo que mencionó la doctora Heyman, que mientras más temprano esté, mucho más probabilidades tenemos de decirle al paciente está libre. De que sea una vencedora. Correcto, entonces de vencer. es. Y en esta fecha de octubre estamos luchando contra el cáncer. Entonces hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, por tomarse sus mamografías y ahí en la mamografía no va a aparecer que tiene un tumor que ya no se puede operar. Lo que le va a aparecer son puntitos microscópicos que eso es lo que se va a tratar si en dado caso es cáncer. Entonces ahí viene lo que dicen las pacientes. Me diagnosticaron cáncer y voy a necesitar todo un aparataje de tratamientos. Le voy a mencionar algo a la paciente televidente. Si usted se descubre el cáncer temprano, no va a necesitar radioterapia. Probablemente si la paciente tiene 60 años y una lesión pequeña, ni siquiera, ¿verdad?, si es receptor hormonal positivo, puede necesitar quimioterapia. Entonces, todo va a un punto que es la prevención, el tamizaje. Si usted se detecta eso, prácticamente tenemos altas probabilidades de ganarle la batalla al cáncer y a las recurrencias de la enfermedad. Nos tenemos que ir a corte, pero hay una pregunta en Facebook que habla si el tamoxifeno es una hormona, una paciente oncológica que escribe que está tomando tamoxifeno. Si esto es una hormona, ¿por qué? Si la hormona es mala para el cáncer, ella tiene esa duda. Correcto. Creo que está confundida. Sí, para el tratamiento del cáncer, este tamoxifeno se da a aquellas pacientes que su tumor es hormonodependiente. No se les da a todas las pacientes. Algunas pacientes preguntan, y a mí no me están dando de eso. El tamoxifeno es un SERM. El SERM es un bloqueador hormonal. O sea, ¿qué significa? La célula maligna en su pared de la célula tiene receptores hormonales. El tamoxifeno bloquea esos receptores para una replicación rápida de la célula. Al contrario, no es una hormona, está protegiendo de aquí a largo plazo, ¿verdad?, que la enfermedad vuelva a reactivarse. Inclusive hoy se está dejando hasta 10 años para protección de las pacientes, porque si tiene 40 años, hasta los 50 años se va a proteger, si tiene 50 hasta los 60. Entonces es un beneficio que el paciente tiene y no es un mito que es una hormona. ¿Pero se les está quitando el útero siempre o ya no aplica esto de tamoxifeno, preferiblemente quitar el útero por hiperplasia? Lo que pasa es que con respecto al tamoxifeno, hoy en día se está haciendo lo que es una terapia hormonal extendida que va hasta 10 años, pero generalmente se hace un switch a los 5 años. Primero, ese switch tiene que ver con ese riesgo que puede haber de aumento del endometrio, pero no en todos los casos se produce ese aumento del endometrio, eso es importante saberlo. Y también es importante saber que no todas las veces ese aumento de endometrio es una lesión maligna. Entonces lo importante es, y cuando se está dando tamoxifeno, una de las cosas que se hace es le dejando sus ultrasonografías a la paciente para ver si ese endometrio crece. A los 5 años se cambia por otro medicamento que siempre tiene funciones similares al tamoxifeno, porque se han hecho estudios que a los 5 años ya puede el tamoxifeno generar una resistencia en la cual ya no le va a proteger de igual manera contra el cáncer a esa paciente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso hablamos un poquito más de embarazo post-cáncer de mama. Ya volvemos. Pregunta de Facebook, doctores. Si yo ya tuve cáncer de mama y ya me operaron, ¿tengo chance de tener nuevamente cáncer en la otra mama? Sí,
definitivamente, ¿verdad? El riesgo aumenta. Si usted tuvo cáncer de mama en la mama izquierda, la derecha tiene mayor riesgo que una paciente que nunca ha sufrido de un cáncer de mama. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Si su ginecólogo o oncólogo le lleva el control, él sabe que tiene que dejarle sus controles mamográficos subsecuentes para estar rastreando eso. Pero si su tumor, repito, fue hormonodependiente, usted va a estar 10 años con ese medicamento y todo se va a controlar. Excelente. Pero no hay que entrar, ¿verdad?, en incertidumbre si le va a dar. O sea, hay que hacer sus chequeos. Ajá. ¿Embarazo después de un cáncer de mama, recomendado o no? Rápidamente, porque se nos termina el tiempo. Depende de la paciente. Paciente que tuvo un tumor pequeño de 1 centímetro, ganglios negativos, perfectamente al año se le puede dar la oportunidad. Paciente que ha tenido 7 ganglios positivos, una masa, que hay más riesgo de recurrencia, esa paciente pues debe de esperar más y no debe de ser esa la prioridad, digámoslo así, ¿verdad?, para un embarazo. Bueno, entonces, ni modo, se nos termina el tiempo, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero yo quiero que lo que les tiene que quedar en casa es el mensaje, que lo importante es la prevención, que ya hay mucha esperanza hoy día. Entre más temprano a usted se le diagnostique algo, pues mucho más chance tiene de salir vencedora de una situación que pues antes era definitivamente igual a muerte. Hoy ya no es así, pero todo depende de qué tan temprano usted se lo diagnostique. Gracias, de verdad, gracias Mónica, gracias Mauricio, fue un gusto tenerlos por acá. Gracias a ustedes. Mensaje, hágase la mamografía si tiene 40 años y si tiene que ir a su consulta con su ginecólogo para que esté en control y se la revisen siempre. No falte su citología, recuérdelo. Y modifique todos aquellos factores de riesgo que usted puede modificar. Dieta, ejercicio, ¿verdad? No embarazo, no alcohol, ya escuchamos sobre todo eso. Y bueno, hay que cuidarse. Les deseo un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. El cáncer no es una enfermedad única, sino un grupo de enfermedades relacionadas. Muchos factores genéticos o de nuestro estilo de vida y el medio ambiente que nos rodea pueden aumentar o disminuir el riesgo de presentar cáncer de mama. La prevención de algunos tipos de cáncer puede verse apoyada adoptando hábitos como dejar de fumar, seguir un régimen de alimentación saludable y hacer ejercicio. Consulte con su médico u otro profesional de atención de la salud sobre cómo disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Además, es importante que a través de los exámenes usted pueda detectar a tiempo alguna complicación y reciba un tratamiento temprano. La mamografía es un tipo específico de toma de imágenes de los senos que utiliza rayos X de baja dosis para detectar en forma temprana el cáncer.